Capítulo 2. ¿Por qué lo mataron? Libro de Enrique Gómez Hurtado. La desviación y el encubrimiento. Frase: el nuevo procurador es símbolo de la impunidad. Álvaro Gómez Hurtado, refiriéndose a la elección de Alfonso Gómez Méndez como procurador general en 1989. Militares, ergo, golpe y todo resuelto. Pocas horas después del homicidio de Álvaro Gómez, una llamada anónima al número 112 de la Policía Nacional marcó de manera definitiva el curso de la investigación durante los años a venir. La llamada de un supuesto chofer de bus escolar denunciaba la presencia de militares sospechosos en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda, al interior de un campero de placas LIW033. Esta denuncia concreta fue valorada con alta credibilidad, cuando la placa denunciada resultó ser de un vehículo de inteligencia militar al servicio del comandante de la Escuela Militar de Cadetes, General Cifuentes. Como lo veremos en detalle más adelante, este frágil indicio, al fin de cuentas un anónimo sin soporte fáctico alguno, justificó un conjunto de líneas de investigación centradas en demostrar la existencia de un golpe de Estado en ciernes que de manera directa o indirecta, voluntaria o no, vinculaba a Gómez Hurtado y que de alguna manera explicaba su homicidio y colocaba al gobierno en la posición de víctima democrática. Otra llamada anónima amplió el espectro de placas de vehículos de inteligencia militar supuestamente en la zona, desviando y desgastando aún más la investigación. La notoria fragilidad de este indicio fue materializada cuando toda la hipótesis del vehículo LIW033 se derrumbó en juicio. Pero el daño estaba hecho. La investigación fue exitosamente desviada y existió un argumento poderoso para ignorar otras pruebas e indicios sólidos que apuntaban en una dirección totalmente diferente. Antes de analizar en detalle las hipótesis criminales desarrolladas por la Fiscalía, es importante que el lector sepa que de la famosa llamada anónima no existe en el expediente sino una transcripción sin firmar ni autor conocido. Nunca se recabó por la Fiscalía una grabación de esa llamada, y tampoco se citó al operador que supuestamente la recibió. La multinacional fabricante y operadora de la línea 112 certificó en el proceso que no existía ninguna grabación en ese sentido, y que tampoco era posible alterar los registros electromagnéticos. Literalmente apareció como por arte de magia en el expediente. La marca del desorden, de la negligencia y de la interferencia, la llamada misma fue una fabricación. Algo que caracteriza la investigación de este caso desde sus inicios es la total carencia de un mínimo programa metodológico. Pruebas e indicios se arruman en la actuación de manera aleatoria y arbitraria. Decenas de falsas pistas son las integradas al expediente sin norte alguno. A la postre, los pocos elementos concretos y diferenciados que permitirían una adecuada investigación quedaron sepultados en una luz de pruebas sin sentido. La enorme y sospechosa cantidad de testigos directos de los hechos entrevistados contrasta con la debilidad de la inspección judicial del lugar de los hechos y de la poca profundidad y claridad de las pruebas de balística y criminalística realizadas en la escena del crimen. Tal vez no preocupaba a los investigadores de la SIJIN, que primero ocuparon la escena del crimen. La Fiscalía solo llegó 3 horas después de lo ocurrido. La disciplina en el control del área y el adecuado levantamiento de la evidencia, en lo que sin duda era ya un patrón para los magnicidios después del lamentable, intencionalmente lamentable, manejo de la escena del crimen en el caso de Luis Carlos Galán Sarmiento. En todo caso, no preocupaba a la Fiscalía la calidad de la investigación criminalística. Su énfasis en las primeras 72 horas fue la toma de testimonios, una prueba en que hechos violentos como el atentado a Gómez Hurtado ofrece una mínima confiabilidad por la velocidad y brutalidad de los acontecimientos y es susceptible a ser infiltrada por testigos no presenciales. Esta falta de preocupación o de interés sigue siendo un sello institucional de la Fiscalía. Hoy en día la parte civil del proceso ha intentado tener acceso a las evidencias de criminalística, como proyectiles, vainillas, videos de la escena del crimen,
elementos recogidos, etc., sin éxito por cuanto todos están desaparecidos, salvo los videos de la escena del crimen que cuando se verificaron correspondían a cursos para bailar salsa y videos de música tropical. Cuando junto con mi hijo Enrique, apoderado de la parte civil, interrogamos en octubre de 2009 sobre estos hechos al entonces fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, con toda tranquilidad aseveró que ello no tenía ninguna importancia y que el tiempo nos alejaba de la verdad y ya poco se podía hacer. Hasta donde tenemos conocimiento, a la fecha no hay ningún funcionario de la Fiscalía siquiera investigado por la pérdida de las pruebas de criminalística, encubrimiento y desviación y las preconcebidas certezas del fiscal general Gómez Méndez. ¿Quién investiga al investigador? Es la pregunta obvia que surge cuando un connotado enemigo de la víctima es el señalado para encontrar a su victimario. La pública enemistad entre Álvaro Gómez y quien sería llamado a investigar su asesinato, Alfonso Gómez Méndez, trascendía con creces con las diferencias ideológicas. Más allá de ser un adepto privilegiado del sector político al que Gómez Hurtado combatió con la mayor vehemencia durante los últimos días de su vida, Alfonso Gómez Méndez tuvo que renunciar a la Procuraduría General de la Nación en 1989 debido a varios escándalos, los cuales fueron ampliamente denunciados por el propio Álvaro Gómez a través de El Siglo y otros medios de comunicación, en donde se le tildó a Gómez Méndez de indecoroso en lo público, asociado a criminales y traficantes de influencias. En aquella época, 1989, Álvaro Gómez insistió implacable en que, por motivos de moral pública, el procurador Gómez Méndez era indigno de ocupar dicho cargo. Los motivos sobraban. En 1984, Gómez Méndez había sido abogado defensor de Antonio Cebollero y Roberto Soto Prieto, protagonistas del robo por $13.000 millones a la República de Colombia, que estaban consignados en Chase Manhattan Bank de Londres. En 1985, Alfonso Gómez asumió la defensa de Jaime Mikkelsen Uribe, y por ello fue gravemente acusado, pues mientras hacía de abogado defensor del controvertido banquero, era miembro de la comisión redactora del nuevo Código de Procedimiento Penal, al cual introdujo varios micos que beneficiaron a su cliente en el sentido de no tener que comparecer personalmente ante la justicia colombiana. Gómez Méndez sumó a su lista de escándalos la defensa que hizo en 1987 a Jaime Humberto Ríos Rincón, sindicado ante la justicia por un multimillonario robo a la aduana de Medellín. Alfonso Gómez culminó la década como abogado de Germán Montoya, mano derecha del presidente Barco. Su cliente le encomendó demandar por calumnia a todos los parlamentarios adversos a él, tarea tras la cual fue premiado por el gobierno y designado Procurador General de la Nación. En marzo de 1989, El Siglo, en un editorial que tituló Un boleteo oficial, reaccionó así ante la posición en el cargo de Gómez Méndez. Comillas, al ser exaltado el abogado personal del secretario de la Presidencia de la República a la condición de Procurador General de la Nación, la moral pública ha recibido un duro golpe. No se esperaba que esto ocurriera. Las gentes estaban atónitas mientras asimilaban los múltiples mensajes que entraña este nombramiento. No hay que olvidar que el personaje escogido para vigilar de ahora en adelante y por un tiempo no definido la moral pública fue la persona a quien el mencionado funcionario confió la tarea de demandar por calumnia a los parlamentarios que lo habían acusado ante las cámaras, a donde no pudo acudir porque sabía que no lograría defenderse. Este abogado, Gómez Méndez, no vaciló en asumir el incómodo papel de discutir el fuero de sus colegas parlamentarios, seguramente porque sabía que iba a ser recompensado como evidentemente lo ha sido. La bancada alvarista, así como el sector social conservador, le hizo duras críticas a Gómez Méndez desde el Congreso y tras un acalorado debate llevado a cabo a finales del año 89, el procurador renunció a su cargo. El antecedente recién mencionado, que en otras circunstancias había sido una obvia causal de inhabilidad,
no fue tenido en cuenta por el gobierno de Samper, encargado de ternar ante la corte al fiscal que habría de investigar el homicidio de su connotado enemigo político y público acusador, Álvaro Gómez Hurtado. Es importante tener presente la salvedad anteriormente hecha, pues ella contribuye a entender con mayor claridad los múltiples sinsentidos y tumbos que uno tras otro dio la Fiscalía durante su mayor etapa de investigación frente al magnicidio, comprendida entre julio de 1997 y julio de 2001, periodo en que Gómez Méndez asumió como fiscal general de la Nación. Si bien el doctor Gómez Méndez no pudo decidirse frente a los autores materiales del magnicidio, pues acusó a 3 bandas criminales radicadas en lugares geográficos distintos y dirigidas por cabecillas diferentes de haber cometido el mismo ilícito, como se verá más adelante. Si lo hizo frente al gran móvil que impulsó el magnicidio, el propósito que tenían los enemigos de Ernesto Samper de derrocar al gobierno. Según la Fiscalía, los militares adversos al gobierno, encabezados por el general Urbina y el coronel Bernardo Ruiz Silva, en asocio con empresarios y líderes de la oposición civil, ordenaron la muerte de Álvaro Gómez Hurtado para ambientar la definitiva salida del poder del presidente Ernesto Samper, o en palabras que utilizó la propia Fiscalía cuando explicó ante un juez las razones intelectuales del crimen. A las buenas o a las malas querían que el presidente renunciara. Del proceso se deduce que entre ellos estaban el general Urbina, el general Harold Bedoya Pizarro, el coronel Ruiz, hasta observar que, como era lógico esperar, durante la crisis fueron llamados a calificar servicios. El presidente Samper no iba a permitir que en la cúpula militar continuaran quienes no dieron muestras de ser sus amigos. Lo más indicado era cometer un crimen que produjera un hecho político, la caída de Ernesto Samper. El homicidio del doctor Álvaro Gómez fue un crimen del ejército. Los autores miembros del ejército tenían un motivo para hacerlo, pero el fiscal Gómez Méndez no llegó a esta certidumbre después de analizar el expediente y haber realizado las pesquisas de rigor. Alfonso Gómez estaba convencido sobre la autoría intelectual del crimen de Álvaro Gómez, mucho antes de haber leído el primer folio del expediente. En artículo que publicó en El Tiempo el 25 de agosto de 1996, casi un año antes de asumir como fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez manifestó lo siguiente, comillas, se ha insinuado que esa posible tentativa de golpe auspiciado por civiles contra Samper pudo de alguna manera estar designado con el crimen execrable de Álvaro Gómez. No alcanzó a entender cómo toda esta ola de especulaciones, con datos e imputaciones, no produce, por intervención oficiosa del señor fiscal general de la Nación, la correspondiente investigación penal. Solo habría que recordar que el delito de conspiración está previsto en el artículo 130 del Código Penal, que se presenta cuando los autores se ponen de acuerdo para cometer delito de rebelión o sedición. Y en una de las modalidades de rebelión contemplada en el artículo 125 del mismo código, se genera cuando mediante el empleo de las armas se pretende, entre otros propósitos, derrocar al gobierno nacional. Para la investigación de estos delitos no se necesita querella ciudadana, y por tanto la justicia puede y debe iniciar las indagaciones preliminares. Por este camino investigativo, le dije irónicamente al entonces fiscal general, yo voy a acabar de asesino de mi hermano. Con todo, el fiscal Gómez Méndez, al posesionarse cerca de un año después, dio rienda suelta a su preconcebida idea. Por tal razón, entre 1997 y 1999, la Fiscalía interrogó con vehemencia a importantes personajes que en su momento se declararon en oposición al gobierno de Samper, esperando descubrir un siniestro movimiento de conspiradores que, embriagados por el deseo de derrocar al presidente, ordenaron el magnicidio. La Fiscalía interrogó a Hernán Echavarría Olózaga, Luis Carlos Sáchica, Felio Andrade, Diego Tobar Concha, María Paulina Espinosa Pum Pum, y decenas de más políticos y expolíticos no samperistas
que manifestaron haber estado indignados frente a los nexos del gobierno con los narcos, pero que a la postre, ni más faltaba, no confesaron haber orquestado el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado para tratar de tumbarlo. Fueron dos los personajes que más alimentaron la hipótesis golpista tan adepta a la Fiscalía. Se trató de Hugo Mantilla y de Rommel Hurtado. El primero, también apodado el Loco Mantilla, fue un distinguido conspirador de café que en efecto organizó varias tertulias con el propósito de discutir la situación lamentable en que se encontraba el gobierno. A las tertulias asistían prestigiosos jubilados y algunos militares retirados. Existe el rumor no confirmado de que una vez asistió el general Camilo Zúñiga, enviado por el gobierno, para establecer exactamente qué tan en serio debían tomarse las reuniones de Mantilla. El mismo Mantilla manifestó en una ocasión. Solicitó audiencia al embajador americano Miles Frechet para poner en consideración del diplomático la posibilidad de un golpe. Que el señor Mantilla, historiador y pensionado y director de la Academia Bolivariana de la Historia de Bucaramanga, quisiera tantear al gobierno de Estados Unidos para saber su opinión frente a un golpe de Estado orquestado por él, rayó en lo ridículo y así fue tratado por el embajador. Por su parte, Rommel Hurtado, político del Quindío, quien había sido alvarista durante los años 70 y que se distanció radicalmente de Álvaro Gómez debido a diversas indelicadezas, envió al presidente Samper un documento que le habría llegado anónimamente, titulado Acto de Poder Constituyente. Se trataba del sustento jurídico para legitimar un golpe de Estado contra el gobierno de Samper. El 23 de octubre de 1998, previa a la filtración de los medios del documento por parte del mismo Rommel Hurtado, la Fiscalía realizó un misterioso allanamiento en la casa de Hurtado, en donde redescubrió el famoso documento. El episodio deja muchas más dudas que respuestas. ¿Por qué el que anuncia la existencia del documento golpista y lo tenía guardado era este cuestionado político quindiano que resultó condenado por enriquecimiento ilícito por haber recibido dineros del cártel de Cali? Articulando la tesis de la Fiscalía, los hechos se habrían desarrollado así. Primero, Hugo Mantilla convocó a grandes empresarios, al gobierno de los Estados Unidos y a la cúpula militar para orquestar un golpe. Segundo, entre los conspiradores, redactaron el documento de acto de poder constituyente que alguien hizo llegar a Rommel Hurtado, gracias a lo cual pudo ser allanado por la Fiscalía y obrar como una prueba documental dentro del expediente. Tercero, los militares asesinaron a Gómez Hurtado, fuera para ambientar el golpe que querían o en represalia por la negativa del mismo de participar en la conspiración. La tesis es confusa y muy difícil de asimilar. Para empezar, resulta exagerado atribuir al señor Hugo Mantilla, quien no era líder empresarial ni connotado hombre público, la capacidad para orquestar un golpe militar, y mucho menos si éste se pretendía ser rodeado de venerables doctores como Luis Carlos Sáchica, Felio Andrade, Diego Tobar Concha y Pum Pum Espinosa. En segundo lugar, ¿cómo se explica que el documento constitutivo del golpe hubiera ido a parar a la caja fuerte de Rommel Hurtado, cómodamente allanado por la Fiscalía en 1998? Fuera de Mantilla y Hurtado, no existe evidencia alguna que demuestre que en efecto se puso en marcha una conspiración para amarrar al presidente. No sobra añadir que pocos meses después de que las declaraciones de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, hubieran reimpulsado la investigación del magnicidio de Álvaro Gómez, Rommel Hurtado fuera asesinado el 20 de julio de 2010, cuando, reaccionando a nuevos anónimos recibido en el radicado 61.434 de la Fiscalía 20 UNAT en mayo de 2010, facilitó al Procurador General de la Nación evidencias concretas respecto de los autores materiales del homicidio. Hechas las consideraciones anteriores, parece lamentable que la Fiscalía haya intervenido tal cantidad de tiempo y recursos con miras a esclarecer una conspiración prefabricada, mientras abandonó por completo otros cursos que habría podido tomar la investigación, probablemente con mayores resultados,
ignorando con ello pruebas de importancia obrantes en el expediente desde sus inicios. Todo el aparato investigativo de la Fiscalía se esforzó en tratar de vincular a los enemigos del gobierno de Ernesto Samper con el magnicidio, mientras se interrogaba una y otra vez al general Urbina, quien le renunció a Samper, al general Bedoya y a destacados políticos y empresarios de la oposición. No hubo sorprendentemente ninguna línea investigativa que auscultara en el cartel de Cali ni en el cartel del norte del Valle u otro grupo narco-paramilitar o guerrillero, la autoría intelectual o material del crimen. Sin duda, este empanecimiento por seguir una hipótesis irreal es el eje de la desviación de la investigación y explica que durante años el caso haya patinado en un callejón sin salida. No debe olvidarse además que a los pocos días de ocurrido el homicidio, el presidente Samper se abrogó ante la prensa nacional de exonerar a los carteles de la droga de manera expresa, aunque la Fiscalía sí tuvo y pretende mantener un eje conceptual frente a la autoría intelectual, que fueron los enemigos del gobierno tratando de derrocarlo, falló vergonzosamente frente a la autoría material. En particular, fueron 3 las bandas delincuenciales a las que primero, bajo el fiscal Alfonso Valdivieso y después Alfonso Gómez Méndez, se atribuyó el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Sin mucho sentido ni lógica, desde 1998 hasta comienzos del 2000, la Fiscalía se empecinó en atribuir el crimen de Gómez Hurtado a 3 organizaciones diferentes e incluso por medio de acusaciones distintas que nada tenían que ver entre sí. Si se me permite caricaturizar el hecho, los fiscales de Gómez Méndez acusaron al mismo tiempo y con diversos motivos a Pedro, Juan y José de haber cometido cada cual por su lado el crimen de Pablo. Se trata de los grupos de, primero, Bogotá, segundo, Sincelejo, y tercero, Bucaramanga o Cazadores, todos los cuales habrían conspirado independientemente para asesinar al ex designado presidencial. A continuación, la historia de cada uno de los 3 grupos de presuntos autores materiales, así como la forma en que se desbarataron ante los jueces de la República, al caerse de su peso, por burdas e incoherentes, las hipótesis que pretendían demostrar su participación en el magnicidio. El grupo de Sincelejo. 2 semanas después del crimen, el 18 de noviembre de 1995, la comisión de fiscales designada para la investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez, a la fecha no se ha podido establecer quién conformó dicha comisión, cuánto duró ni qué resultados obtuvo, ya que el despacho del entonces fiscal general Mendoza Diago se negó sistemáticamente a suministrar a la parte civil dicha información, a pesar de haber sido solicitada formalmente con el evidente fin de impedir que se interrogue a los fiscales que adelantaron la investigación. Se desplazó hacia la ciudad de Sincelejo a tomar la declaración juramentada de Carlos Alberto Lugo Álvarez. En esa declaración, Lugo aseguró saber quiénes estaban asesinando a Álvaro Gómez. En concreto, señaló como autores materiales del hecho a Héctor Paul Flores Martínez, Manuel Mariano Montero Pérez y Flaminis de Jesús Tobar Bernal, jóvenes quienes de una barriada subnormal de la ciudad de Sincelejo. Carlos Alberto Lugo aseguró que los asesinos mismos le habían confesado su crimen antes y después de cometerlo. En declaraciones posteriores, Lugo agregó cómo había sido el operativo para asesinar a Gómez. Supuestamente los sicarios habrían despegado en un avión desde Sincelejo y aterrizado el mismo 2 de noviembre en una pista clandestina cerca a Bogotá, y regresaron desde la misma después del mediodía, una vez cometido el atentado y después de haber sido suntuosamente agasajados al almuerzo por sus desconocidos comanditarios. Este inverosímil desplazamiento, dado el hecho en que el espacio aéreo de la sabana de Bogotá es controlado por encontrarse allí ubicado el Aeropuerto Internacional El Dorado, no aparece en forma alguna verificado por el expediente. Es decir, no se entrevistaron a los controladores aéreos respecto de vuelos no reportados ni se revisaron los aterrizajes y despliegues del día en todos los aeropuertos militares y civiles existentes. Por más inverosímil que fuera la versión de Lugo de la pista clandestina, la misma fue aceptada a ojo cerrado por los perspicaces o intencionados fiscales.
Se ignora cómo los investigadores en Bogotá tuvieron noticias sobre la intención de declarar por parte de Lugo. Presuntamente, Lugo presentó su acusación ante la SIJIN de la policía de Sincelejo, la cual se habría comunicado con la Fiscalía en Bogotá tan pronto supo de la gravedad de la denuncia. Se constituyó así el denominado Grupo de la Costa o Grupo de Sincelejo, compuesto por los muchachos de esa ciudad acusados por Lugo. La denuncia hecha por Lugo no fue mucho más lejos que la autoría material, pues no ahondó en hipótesis sobre plausibles autores intelectuales. El mismo 18 de noviembre de 1995, día en que Lugo declaró por primera vez, la policía de Sucre recibió de la Fiscalía orden de captura contra Héctor Paul Flores, Manuel Mariano Montero Pérez, Flaminis de Jesús Tobar Bernal. Eventualmente y de inmediato, los muchachos, todos entre 18 y 22 años de edad, fueron trasladados en espectacular operativo a la cárcel Modelo en Bogotá. Salvo Héctor Paul, ninguno tenía antecedentes penales. Flores confesó, al ser capturado, haber cometido un homicidio en una riña personal. Ya en Bogotá, los acusados por Lugo Álvarez fueron expuestos a interminables reconocimientos en fila por parte de los transeúntes y demás testigos directos. Con la excepción de Guillermo Vélez, el loco Memo, vicioso y hombre de la calle, que subsistía cuidando carros en las inmediaciones de la universidad. Ninguno de los testigos allegados pudo identificar con certeza a Héctor Paul, Flaminis o Mariano, quienes por su parte negaron desde el principio cualquier participación en el hecho, alegando que se encontraban en Sincelejo el día y noche de los hechos. Más aún, los acusados manifestaron y después demostraron que el 2 de noviembre habían asistido al entierro de la señora Purificación Tobar, abuela de Flaminis, funeral que en efecto tuvo lugar el 2 de noviembre de 1995 al final de la mañana. Revisando el expediente y las respectivas hojas de vida de los integrantes del grupo de Sincelejo, se observa que, a diferencia de otros grupos acusados como el grupo de Bogotá, compuesto por asaltantes de bancos, o el grupo de Bucaramanga, compuesto por exmilitares de la Brigada 20, los acusados de Sincelejo son jóvenes con un pasado muy poco proclive a haberles permitido participar en la hollywoodesca hazaña criminal denunciada por Lugo Álvarez. Es difícil pensar que el excuidandero de una finca en Sucre, Héctor Paul Flores, junto con dos recién graduados bachilleres, Flaminis y Mariano, hubieran abordado un avión, aterrizado en una pista clandestina en Bogotá, asesinando a Álvaro Gómez Hurtado y regresando a Sincelejo sin dejar rastro alguno de su fechoría, y que solo gracias a la supuesta valentía de Lugo Álvarez hubiera quedado impune. Los acusados insistieron a lo largo de todas sus declaraciones que Carlos Alberto Lugo, excompañero y viejo conocido de todos ellos, los acusaba falsamente con el único propósito de obtener la recompensa ofrecida por el gobierno a quien diera información sobre los autores del crimen. Con el paso del tiempo, ellos pudieron demostrar que el 2 de noviembre no se encontraban en Bogotá aportando certificados del colegio, fotografías, etc., y que algunos de ellos de hecho ni siquiera conocían la capital de la República. Con todo, Guillermo Vélez, el loco Memo, los había reconocido en fila, más aún en posteriores declaraciones. Memo aseguró que había visto con sus propios ojos cómo Héctor Paul Flores disparó contra Álvaro Gómez. Dijo recordarlo ya que identificó el tatuaje que éste portaba en su mano, con el que vio en la mano de quien descargaba el arma la mañana del 2 de noviembre de 1995. Se debe anotar que el tatuaje, de menos de 1 centímetro de largo e imposible de percibir según expertos consultados por un testigo presencial de este tipo de atentados, que en efecto tiene Héctor Paul, está en su mano izquierda, lo que sumado al hecho de que no es zurdo, hacía inverosímil la versión de Memo. Por lo demás, Memo dijo haber visto a Héctor Paul en compañía de Gustavo Adolfo Jaramillo, conocido como Tavo, sujeto también acusado, pero absolutamente en nada relacionado con el grupo de Sincelejo. Ante lo anterior, se debe aclarar que Lugo Álvarez admitió en junio de 1996 que estaba mintiendo. En efecto,
un grupo de investigadores del CTI se acercó a Carlos Alberto Lugo para confrontarlo en cuanto a partes de sus declaraciones. Los días 6 y 7 de junio de 1996, dos miembros de este organismo se reunieron con el testigo en una cafetería de Bogotá. En dichos encuentros, Lugo reconoció la falsedad de las versiones que él había declarado ante la Fiscalía y confesó que se trataba de un ardid para engañar a la justicia y cobrar la recompensa que se ofrecía a quien diera información sobre los autores del magnicidio. Algunos de los apartes del retracto del testigo estrella de la Fiscalía, fundamento exclusivo de esta hipótesis criminal, son indicativos de su debilidad y de la intención específica de falsamente involucrar a los imputados que conformaron este grupo. La conversación autoincriminatoria fue oficialmente grabada por los miembros del CTI. A continuación se transcriben apartes relevantes de la misma. Carlos Lugo: sentémonos que vamos a hablar a calzón quitao. Yo te puedo hacer que a esos manes los saquen de la cárcel. Pregunta el CTI: ¿cómo puedes hacer eso? Responde Lugo: conmigo, con mi palabra. Bueno, yo toda esa mierda me la inventé. Ya estaba aburrido en el pueblo, por eso fue. Pregunta el CTI: ¿y cómo fue el asunto? ¿Ellos te dijeron algo? Responde: ellos nunca me han dicho nada de esa vaina. Ellos a ese viejo no lo mataron, eso sí te lo aseguro, porque ellos nunca me dijeron a mí eso. Esos manes nunca me dijeron esa vaina. Nunca, marica, nunca, sino que HP, yo soy un teso, yo me río, jeje, que soy un teso, pero también lo hice pensando en que esos manes han hecho muchas vainas, no friegue, muchas vainas HPs. Es particularmente grave que Lugo admite ante los agentes del CTI haber estado en contacto con el otro testigo, el famoso loco Memo, situación que lógicamente destruye la validez del reconocimiento en fila efectuado por este último respecto de Héctor Paul Flores. Agente 1, entonces lo de Memo, ¿cómo? Agente 2, ¿cómo hizo para reconocerlos a ellos? Responde Lugo: ¿de qué? Memo: yo no sé, Memo está loco. A mí lo que más es la vaina de que cuando Memo me dice esa vaina, me dio risa, mano, a mí me dio risa, viejo. Cuando yo vi que las vainas empezaron, porque hubo un momento en que todo el mundo me decía que las vainas estaban bien, que estaban saliendo bien. A mí me daba risa, ¿sí me entiendes? La condena contra Héctor Paul Flores, proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá el 21 de diciembre de 2001, se apoya en el reconocimiento efectuado por el loco Memo y en el indicio derivado de reconocimiento por parte del imputado de haber cometido otro homicidio en Sabana Larga, al que hemos hecho referencia. Es notoria la invalidez del testimonio del loco Memo por haberse contaminado con la información específica suministrada por Carlos Alberto Lugo. Sospechosamente, ninguna acción fue adelantada por parte de la Fiscalía luego de que Lugo confesara abiertamente que él estaba mintiendo en reuniones que sostuvo con miembros del CTI el 6 y 7 de junio de 1996. A pesar de que el creador de la hipótesis criminal del grupo de Sincelejo admitió que se trataba de una fabricación y que había contaminado al otro testigo de referencia de la misma, el loco Memo. Los indicados siguieron en prisión injustamente por cuenta de la Fiscalía General durante años hasta su exoneración en 2001. En efecto, Manuel Mariano Montero Pérez y Flamines de Jesús Tobar Bernal fueron sobreseídos de cualquier imputación en relación con el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y puestos en libertad después de haber perdido años de su vida en este esfuerzo de la Fiscalía por desviar la investigación del magnicidio. Héctor Paul Flores permanece preso condenado a 39 años de cárcel, con base en un falso testimonio el cual le consta plenamente a la Fiscalía General de la Nación. El Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, en sentencia del 21 de diciembre de 2001, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigaran a Carlos Alberto Lugo por el delito de falso testimonio. Sin embargo, sin percatarse que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, revocó esta decisión de compulsa de copias, la oficina encargada de llevar a cabo la investigación, la Fiscalía 253 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual, comenzó a indagar solo hasta el año 2007, momento en el cual, a no ser por la decisión del tribunal,
La acción penal por el delito de falso testimonio ya había prescrito. Es así como el 6 de mayo de 2008 esa fiscalía declaró la mencionada prescripción. A la fecha, el despacho 20 de la Unidad Nacional de Terrorismo no ha practicado las pruebas decretadas para verificar la versión de Carlos Alberto Lugo. Para noviembre de 2010, existían cerca de 90 pruebas por practicar a cargo de este despacho, y las solicitudes para la asignación de un fiscal de apoyo solo fueron atendidas hasta la administración actual. Por cuenta de las mentiras de Carlos Alberto Lugo, se desvió efectivamente la investigación con un importante consumo de energía y recursos institucionales, enfocados durante años a verificar alegaciones de inocencia de los imputados, pero más grave aún, se privó de la libertad durante años a personas que finalmente fueron plenamente exoneradas. Hoy en día, Carlos Alberto Lugo ha nuevamente intentado cobrar la recompensa, a pesar de un fallo en firme del Consejo de Estado, que desestima su colaboración con la justicia al obtener fraudulentamente una certificación de colaboración eficaz de la Fiscalía. Le he pedido a mi hijo Enrique que denuncie esta actuación como fraude procesal y se encuentra próximo a iniciar el juicio respectivo en contra de Lugo. En el marco de esta nueva investigación y recientemente en declaraciones ante El Espectador, Carlos Alberto Lugo ha alegado y denunciado que su retracto de junio de 1996 fue forzado mediante amenazas directas proferidas en contra de su familia por el entonces edecán del presidente Samper, el coronel de la policía Germán Osorio. Hemos pedido a la Fiscalía investigar y confirmar estos gravísimos hechos de interferencia de miembros de la policía vinculados al presidente Samper en la investigación, sin que haya prueba alguna practicada a la fecha. La ausencia de consecuencias para el falso testigo Lugo será un patrón sistemático en estos 15 años de investigación. La Fiscalía acoge al testigo falsario contra sus esfuerzos en sus inverosímiles versiones, captura a supuestos imputados y acusa ante los jueces. Cuando la acusación se derrumba de manera lamentable por decisión judicial, la misma Fiscalía se abstiene de investigar y acusar a los testigos que utilizó en su fiasco. Este patrón o método de desviación de la investigación ha sido aplicado por la Fiscalía General de la Nación en relación con 5 diferentes testigos. Igualmente, como se verá en adelante, la participación de algunos miembros de la SIJIN Bogotá fue sistemática durante 1995 y 1996 en la desviación de la investigación al promover falsas hipótesis y permitir la señalada contaminación del testigo Loco Memo. El Grupo Bogotá. Gustavo Adolfo Jaramillo Ariastado, Hermes Ortiz Durán y Luis Fernando Justinico eran delincuentes comunes que para 1995 alternaban su accionar criminal, robo de automóviles y asalto a bancos, con ventas comerciales en San Andresito. El asalto a los bancos lo efectuaban en complicidad con algunos miembros de la policía de Bogotá, quienes a cambio de información y de no acudir oportunamente al banco asaltado, compartían parte del botín robado. Para finales de 1994, Gustavo Adolfo Jaramillo y su hermano Jorge Luis Jaramillo Giraldo tuvieron un fuerte desacuerdo con el entonces capitán de la SIJIN, Julio César Villegas. De esa riña resultó el asesinato de Jorge Luis Jaramillo en Lupanar, del sur de Bogotá. Gustavo Adolfo afirmó que el propio Villegas había asesinado a su hermano, razón por la cual, afirmó Jaramillo, empezó a ocultarse de Villegas. Un mes largo antes del magnicidio de Gómez Hurtado, el 27 de septiembre de 1995, varios sicarios dispararon contra el vehículo en que se movilizaba Antonio José Cancino, abogado del presidente Ernesto Samper. Cancino salió con vida del atentado, aunque 2 de sus escoltas fallecieron. Ese mismo 27 de septiembre, el director regional de Fiscalías dispuso crear una unidad especial de fiscales que, junto con el DAS y la DIJÍN, en representación del gobierno de Ernesto Samper, adelantarían la investigación pertinente. Al día siguiente del atentado contra Cancino, la SIJIN, a la cual pertenecía a Villegas, ya había aportado, en palabras del juez que conoció sobre el caso, comillas, importantes informaciones en relación con el atentado y que hasta esa fecha aún se habían desconocido. Tales informaciones habrían sido importantes que el fiscal resolvió incorporar formalmente a la SIJIN Bogotá dentro del equipo que adelantaba la investigación.
Desde ese momento, el papel de miembros de la Policía Nacional y en especial de la DIJÍN y de la SIJÍN sería fundamental como principal agente impulsor de la investigación. El fenómeno es asombrosamente similar al que se observará un mes más tarde en el caso Gómez Hurtado. Investigadores policiales interesados conducen el proceso mediante el aporte de testigos y de pruebas, y los fiscales siguen mansamente la senda de desviación que les proponen. El 5 de noviembre de 1995, Gloria Inés Rivera fue llevada a la fiscalía en donde, bajo reserva de identidad, afirmó que Gustavo Adolfo Jaramillo, Fernando Jutinico y Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado habrían sido los sicarios que dispararon contra Cancino. Se sabe que Gloria Rivera fue excompañera de Jutinico. La declaración de Gloria Rivera motivó a la Fiscalía, ese mismo 5 de octubre, a proferir orden de captura contra los acusados, orden que fue ejecutada por la SIJÍN, concretamente adelantada por el capitán Julio César Villegas Gutiérrez. La residencia de Gustavo Adolfo Jaramillo fue allanada, pero el sindicado no fue encontrado. Jaramillo se habría escapado desde que supo que Villegas lo andaba buscando. Además de la exconcubina de Jutinico, la Policía Nacional recibió el testimonio del ya mencionado Rodríguez Cuadrado, un ex policía dedicado a la extorsión, cuyas declaraciones orientaron buena parte de las investigaciones sobre el atentado de Cancino y más tarde de Gómez Hurtado. Rodríguez Cuadrado fue capturado por el capitán Julio César Villegas Gutiérrez y aparentemente, según confesión que le hizo a otro imputado del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, Omar Berrío, sindicado como parte del grupo Cazadores, fue recluido sin legalización de captura en los calabozos de la SIJÍN Bogotá, hasta cuando confesó su participación en el atentado a Cancino y se acogió a sentencia anticipada. Lo cierto es que Gloria Rivera y Rodríguez Cuadrado acusaron del atentado contra Cancino a 3 criminales suficientemente conocidos por la SIJÍN. Dicho ente, y en concreto el capitán Villegas, no descansaba en su empeño por aportar testimonios que guiaran a la investigación hacia el encauzamiento de estas personas. El mencionado capitán Villegas consiguió el testimonio de David Montes Bello, también presentado bajo reserva de identidad, al igual que los otros testigos mencionados, quien acusó del crimen contra Cancino a los mismos denunciados por Gloria Rivera y Rodríguez Cuadrado, Gustavo Jaramillo, Tavo, Jutinico y el propio Rodríguez Cuadrado. El capitán Villegas aportó fotografías de Tavo y de Rodríguez Cuadrado, fotos sobre las que David Montes hizo los debidos reconocimientos. Villegas también aportó mensajes de Viper que comprometían a Hermes Ortiz y a Tavo con el atentado de Cancino. Para los efectos del presente escrito, es importante resaltar que un mes antes del asesinato de Gómez Hurtado, la policía y en concreto la SIJÍN ya se habían encargado de iniciar investigaciones contra los 3 criminales antes mencionados por el atentado de Cancino. Más tarde, otros testigos también aportados por la SIJÍN acusarían a estas mismas personas de haber perpetrado el magnicidio de Álvaro Gómez. Tal y como se verá más adelante, la justicia vendría a comprobar que, aunque sí se trataba de maleantes, ellos no tuvieron nada que ver ni con el atentado a Cancino ni con el magnicidio de Gómez Hurtado. ¿Por qué el empeño de miembros de la SIJÍN en vincular mediante testigos falsos, como se verá luego, a estos individuos? Causa particular extrañeza que un mes antes del homicidio de Álvaro Gómez, miembros de la SIJÍN y el DAS ya estuvieran procesando a quienes serían después acusados de haber perpetrado el magnicidio de Gómez Hurtado. El 16 de abril de 1996, el ya acusado y detenido Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado rindió declaración juramentada ante la Fiscalía y afirmó que tanto él como Gustavo Jaramillo Tavo, Fernando Jutinico, Hermes Ortiz y otros fueron los partícipes de los atentados contra Antonio José Cancino y contra Álvaro Gómez Hurtado. Contó que se reunían en el bar Windsor, en el centro de la capital, y que allí Jutinico, alias Pechuga, impartía las instrucciones para perpetrar los atentados terroristas. 10 días después de la declaración hecha por Rodríguez Cuadrado, la policía capturó a Gustavo Adolfo Jaramillo Tavo. Fue arrestado en Fragancia mientras asaltaba un banco. El pandillero ya se encontraba acusado de haber atentado contra Cancino y de haber asesinado a Gómez Hurtado.
En la primera declaración que rindió Tavo ante la Fiscalía negó cualquier participación en los atentados del 27 de septiembre y del 2 de noviembre, e insistió en que el temor que sentía frente al capitán Julio César Villegas, de quien dijo era uno de los funcionarios más corruptos de la policía, que sostenía estrechos lazos con las pandillas en las que él participaba y que en una disputa había asesinado a su hermano. Al preguntársele por qué creía que se le implicaba en los crímenes contra Gómez y Cancino, Tavo respondió sin vacilar que ello obedecía a un montaje hecho por Villegas y por Rodríguez Cuadrado. Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado prosiguió con sus acusaciones y autoincriminaciones, según las cuales Tavo, Jutinico, Hermes Ortiz, él y un grupo que aumentaban integrantes a cada declaración, habían sido los autores de los atentados. La SIJIN aportó otro testigo al caso. Se trató de Mariela Villarreal Barrero, exesposa del también acusado Rafael Carvajal Gómez. Mariela, viuda de un policía y antigua novia del capitán Villegas, confirmó todo lo dicho por Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado. Añadió otros nombres al grupo de Bogotá, como el de Iván Darío Quintero Oquendo. Tanto Rodríguez Cuadrado como Villarreal Barrera identificaban en diligencias de reconocimiento de personas a todos los procesados, especialmente a Tavo, Hermes Ortiz y demás mencionados como los autores materiales de los hechos. Los supuestamente reconocidos afirmaban que no tenían idea de quiénes eran ni Rodríguez Cuadrado ni Mariela. Pronto fue llevado a diligencia de reconocimiento de personas Guillermo Vélez Montenegro, el Loco Memo, quien identificó plenamente a todas las personas que vio en fila, incluyendo a los que pertenecían al grupo Bogotá, a saber Gustavo Jaramillo Tavo y los supuestos cómplices. En síntesis, el grupo de Bogotá se configuró de la siguiente manera. En una primera etapa, inmediatamente después del atentado contra Cancino, pero un mes antes del asesinato de Gómez, Gloria Rivera, llevada por un policía bajo reserva de identidad, acusó a Gustavo Jaramillo alias Tavo, Hermes Ortiz y Fernando Jutinico del intento de homicidio contra Cancino. Sin embargo, no señaló que ellos mismos estaban planeando el magnicidio contra Gómez Hurtado, aún no ocurrido al momento de su declaración. En una segunda etapa, meses después del asesinato de Álvaro Gómez, el capitán Julio César Villegas aporta 3 nuevos testimonios, la autoincriminación de Rodríguez Cuadrado y las declaraciones de Mariela Villarreal y de David Montes, que corroboraban lo dicho por Gloria Rivera y añadieron que esa misma banda fue la que asesinó a Álvaro Gómez. Como para no dejar duda alguna sobre su culpabilidad, los acusados fueron sometidos a diligencia de reconocimiento en fila por algunos de los testigos presenciales de los hechos, en donde Guillermo Vélez Loco Memo, reconocido jíbaro y cuidacarros de la calle 74, afirmó que ellos también los vio disparando contra Gómez la mañana del 2 de noviembre. Memo ya había acusado a los del grupo de Sincelejo. Para mediados de 1996, existía una hipótesis criminal bastante sólida en contra del llamado Grupo de Bogotá. Tavo, Jutinico, Hermes Ortiz, Iván Darío Quintero, Rafael Carvajal, Rodríguez Cuadrado y otros, sostenida por 4 testigos que denunciaban a los indicados, entre ellos uno que se autoincriminaba y un transeúnte, el Loco Memo, que los había visto disparar contra Álvaro Gómez el 2 de noviembre de 1995. Derrumbe del Grupo de Bogotá. A pesar de la vigorosa acusación de la Fiscalía en contra de Gustavo Jaramillo, Hermes Ortiz, Rafael Carvajal, Fernando Jutinico y otros por los atentados contra Cancino y Gómez el 27 de septiembre y el 2 de noviembre de 1995, respectivamente, hechos sobrevinientes demostraron que la hipótesis de Bogotá en cuanto al homicidio de Álvaro Gómez estaba pegada con babas. A diferencia de los miembros del grupo de Sincelejo, los criminales que fueron imputados como parte del Grupo de Bogotá tenían recursos suficientes para acceder a una buena defensa. Los testigos pilares que acusaban al Grupo de Bogotá, a saber, Mariela Villarreal, Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado,
se arrepintieron de todo lo que dijeron y manifestaron haber sido presionados por miembros de la SIJIN, concretamente por el capitán Julio César Villegas Gutiérrez, para inventar un entramado de mentiras. Vale la pena destacar que no existen vínculos entre Mariela Villarreal y Rodríguez Cuadrado. En enero de 1997, Mariela Villarreal envió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación por medio del cual acusó gravemente al capitán Villegas de haberle ofrecido dinero para que acusara falsamente a Tabo, Rafael Carvajal, Jutinico, etc. La denunciante fue más allá y llegó a vincular a Villegas directamente con la autoría intelectual del magnicidio. Al igual que Gustavo Adolfo Jaramillo Tabo, Mariela afirmó que Villegas constituía uno de los elementos más corruptos y estrechamente asociados con el crimen que existía dentro de la Policía Nacional en Bogotá. Anótese que Villarreal y Tabo no tienen ninguna relación entre sí. Entre otras acusaciones, Mariela Villarreal manifestó que «Me convertí en testigo de excepción de la Policía Nacional SIJIN Bogotá y de la Fiscalía Regional de esta misma ciudad, sosteniendo una película mentirosa, montada por el señor capitán de la policía Julio César Villegas, en perjuicio de personas inocentes a favor de los verdaderos responsables de la comisión de los execrables delitos». En una pública retractación ante un juzgado, Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado manifestó que todo lo que dijo fue fabricado por el capitán Julio César Villegas, quien según él lo torturaba física y moralmente al amenazar constantemente a su familia si no acusaba a las personas que se le indicaba. Su propia autoincriminación en los hechos habría sido violentamente inducida por el mismo capitán Villegas. Las denuncias o arrepentimiento de Mariela Villarreal y de Rodríguez Cuadrado en contra de la SIJIN, sumada a las declaraciones de Gustavo Jaramillo Tabo, en el sentido de que todo esto es un montaje ficticio con testimonios y pruebas falsas, organizado por el capitán Villegas, sin duda constituyen graves indicios en contra de la SIJIN y en concreto en contra del tantas veces mencionado capitán Julio César Villegas. Sorprendentemente, la Fiscalía no reaccionó frente a tales denuncias y a la fecha no existe una sola investigación por parte del ente investigador que tiendan a establecer la veracidad de las denuncias hechas por Mariela Villarreal Rodríguez y Jaramillo Tabo. De nuevo, el ente investigador se limitó a seguir la cuerda que le proponía la SIJIN Bogotá sin ningún afán institucional real de llegar a la verdad o de analizar críticamente la evidencia que se ponía a su disposición. La vinculación de los miembros del Grupo de Bogotá imputados por el atentado a Cancino, al homicidio de Gómez Hurtado, conllevó a la acumulación de las investigaciones y solicitud de uno de los implicados, Hermes Ortiz, cuando ya era evidente el alcance del montaje que configuró la hipótesis del Grupo de Bogotá en relación con el homicidio de Gómez Hurtado, con la desesperación primero del juzgado y luego ante el Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía buscó deshacer la acumulación y separar las investigaciones, a lo cual los jueces se opusieron válidamente al reclamar del ente acusador coherencia con sus actuaciones procesales. Cuando el Grupo de Bogotá fue llevado a juicio, el Juzgado Segundo Penal Especializado descartó toda la acusación de la Fiscalía, que en últimas fue mayoritariamente preparada por la SIJIN y el DAS. El juez negó la validez de los acontecimientos de Mariela Villarreal y de Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado, en los términos que a continuación se explican. Mariela Villarreal no solo pierde credibilidad por cuenta de su propia retractación y grave acusación hacia la SIJIN, en el sentido de haberla sobornado para que montara una película. Es la propia juez segunda penal especializada quien, al estudiar las acusaciones en contra del Grupo de Bogotá provenientes de la Fiscalía, encuentra graves intromisiones del DAS tendientes a manipular el testimonio de la testigo, que desde antes del asesinato de Álvaro Gómez ya estaba siendo utilizada por entidades del gobierno nacional para hacer falsas acusaciones. La sentencia habla por sí sola. El juzgado concluye que entonces que la testigo Mariela Villarreal surge a través de conversaciones que ella había tenido con los detectives de placas 0153 y 0304, adscritos al Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
de quienes concurre la señora Villarreal Barrero y quienes el 1 de noviembre de 1995 solicitan a la Fiscalía Regional se reciba el testimonio de la citada y se lleve a cabo la diligencia de reconocimiento en fila de personas. Dicha diligencia de reconocimiento en fila de personas inducida por agentes del DAS fue calificada por el Juzgado Segundo como una actuación de absurdo contenido y que se orientó a clasificar la supuesta correspondencia entre Alex La Mechuda e Iván Darío Quintero Oquendo, en cuanto inexplicablemente se dejó constar en la diligencia que para referirse al acusado y su individualización hubiera manifestado textualmente la testigo: es el muchacho de saco morado el número 5, de nombre Iván Darío Oquendo, con cédula de Líbano, Tolima. Sin embargo, en una declaración juramentada rendida por Mariela Villarreal días antes, no le sonaba el nombre de Quintero Oquendo. De ahí que el juzgado reflexionó que cabe entonces preguntarse si no le suena a Mariela Villarreal el nombre de Iván Darío Quintero Oquendo. ¿Cómo fue posible que en la diligencia de reconocimiento en fila de personas dijera su nombre y hasta el número de su cédula? En tales condiciones debe concluirse que lo manifestado en aquella diligencia fue el resultado de su diálogo previo con los señores agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Los párrafos transcritos tienen graves implicaciones. El 1 de noviembre de 1995, un día antes del asesinato de Álvaro Gómez, agentes del DAS conducían a Mariela Villarreal para que reconociera, en groseras diligencias procesales, a los supuestos autores del crimen contra Cancino, quienes a partir del día siguiente serían también acusados de haber asesinado a Gómez Hurtado. La misma Mariela Villarreal, en carta que envió al noticiero 24 Horas, reconoció cómo el Departamento de Seguridad DAS estuvo desde el principio impulsando las mentiras que ella iba declarando. Fue un montaje que tanto la Policía Nacional, SIJIN de Bogotá, como el DAS de la misma ciudad armaron conmigo. Me utilizaron para encubrir a los verdaderos responsables de los atentados en contra de los doctores Antonio José Cancino y Álvaro Gómez Hurtado. Tanto la policía como el DAS sabían de la comisión de estos hechos, de quienes lo cometieron, pero valiéndose de mí, de mi situación económica, me ofrecieron el cielo y la tierra, me presentaron como la testigo clave a la Fiscalía Regional. Concluyendo, puede afirmarse con certeza que el grupo de Bogotá se desbarató ante la debilidad y retractación de los principales testigos que acusaron a los supuestos autores materiales. Dentro de su retractación, los testigos acusaron a miembros del DAS de la policía de haber fabricado sus versiones a cambio de dinero o con amenazas. Lo cierto es, y así consta en todo el expediente, que todas las pruebas para encausar a los miembros del grupo de Bogotá sí fueron aportadas por la policía y por el DAS, entidades que prácticamente condujeron a la investigación ante el beneplácito de la Fiscalía. A la fecha, la Fiscalía ha omitido por completo la realización de una investigación que apunte a establecer el grado de involucramiento de miembros del DAS y de la policía en estas graves y evidentes labores de encubrimiento y desviación. Ello a pesar de que en enero de 2010 Luis Hernando Gómez Bustamante Rasguño aseguró que fueron miembros de la policía quienes cometieron el magnicidio de Álvaro Gómez y quienes se encargaron de desviar la investigación en asombrosa y lamentable coincidencia con hechos que hoy constan en el expediente. En la verificación de un patrón de encubrimiento conestado por la Fiscalía durante toda la investigación y en todas sus hipótesis, ni Mariela Villarreal ni Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado fueron encausados por falso testimonio a pesar de las solicitudes de los jueces en ese sentido. Más grave aún, la Fiscalía omitió investigar el atentado bomba contra Rodríguez Cuadrado en La Picota, que lo dejó gravemente desfigurado y lo tuvo al borde de la muerte durante meses, y el grosero montaje con el que la Dirección de Penal de la época a cargo de la Policía Nacional trató de establecer vanamente que se trataba de un atentado contra el narco Leonidas Vargas. En efecto, Vargas y otros testigos presenciales formalmente y por escrito, como consta en el expediente que obra en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, desvirtuaron las explicaciones de la Dirección Penal. Tampoco hemos logrado que la Fiscalía investigue la verdadera motivación del intento de homicidio contra Antonio José Cancino,
la cual era parte, al parecer, eliminar a sus escoltas, quienes habrían desempeñado como parte del dispositivo de seguridad de Horacio Serpa Uribe durante la campaña presidencial de 1994. Las solicitudes efectuadas por la parte civil para verificar o descartar estas hipótesis languidecen con otras decenas de pruebas decretadas y sin practicar en el proceso. El Grupo Cazadores. El Grupo Cazadores, al igual que el Grupo de Sincelejo y el de Bogotá, surgió a través de diferentes testigos de oídas que dijeron tener conocimiento sobre los hechos del caso. Las acusaciones de la Fiscalía se basaron meramente en este medio de prueba para inculpar a los integrantes del Grupo Cazadores como los responsables del asesinato de Gómez Hurtado. La vinculación del Ejército Nacional al magnicidio, específicamente la Brigada 20 de Inteligencia, tiene su origen en supuesta llamada anónima de un ciudadano a la Policía Nacional, minutos después de que sicarios dispararon contra Álvaro Gómez. El personaje, sin identificación, mencionó haber visto a 4 integrantes de la Brigada 20 movilizándose en un campero color beige de placas LIW033, asignado a la escolta personal del general Ricardo Emilio Cifuentes, para la época director de la escuela militar. No obstante, las placas estaban asignadas a un vehículo de color rojo, mas no beige, marca Nissan Datsun del Ejército Nacional, adscrito a la Brigada 20. Se confirmó entonces que las placas habían sido cambiadas del Nissan rojo al campero asignado al general Cifuentes. La explicación del por qué esas placas las tenía este último fue aclarada por la juez penal militar Ana Lucía Ramírez de Rivera, quien indicó que el cambio de placas se hace con frecuencia en el Ejército Nacional por razones de seguridad, para disminuir el riesgo del personal que se transporta en los diferentes vehículos de la institución. Además, se comprobó que los militares que iban en el campero se dirigían a comprar unas revistas cromos por órdenes del general Cifuentes, quien necesitaba ciertos ejemplares anteriores en los que él era entrevistado. Las armas que portaban los 4 integrantes del vehículo no correspondían a las del homicidio de Gómez. Los escoltas no respondieron a las pruebas de absorción atómica. No se les encontró ninguna marca de violencia en el campero ni en sus uniformes, y tampoco coincidían con los retratos hablados. Por tanto, fueron dejados en libertad al poco tiempo, y ni siquiera fue necesaria su vinculación legal al proceso. Por otra parte, la atención a algunas circunstancias que rodearon a la famosa llamada telefónica. En primer lugar, un comunicado del 7 de noviembre de 1995, el coronel Arnoldo José Sandoval Salamanca, comandante del CAD de la Policía Metropolitana de Bogotá, le envió al brigadier general Hugo Martínez Poveda, director de la Policía Judicial Dijín, la transcripción de la grabación de la llamada telefónica solicitada por el mayor Marcos William Duarte Valderrama en el oficio 919 del 8 de noviembre de 1995. Ante ello surge el siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que el 7 de noviembre de 1995 se referencie una solicitud que al parecer ya existe, pero que sin embargo registre fecha posterior, es decir, del 8 de noviembre de 1995? La respuesta se halla en el comunicado 259 del 8 de noviembre de 1995, en el cual el mismo coronel Sandoval Salamanca informa al brigadier general Martínez Poveda que, comillas, en atención a lo solicitado por esta superioridad, en el oficio de asunto informo lo siguiente. El envío de las cintas magnetofónicas de las llamadas telefónicas, a pesar de existir no solo una posible reproducción, al tratarse de cassettes especiales del sistema actual, que no han sido entregados a la institución por la firma instaladora. De otro lado, su reproducción en cintas normales no es factible por su extensión, en razón a los aditamentos, grabadoras, conectores, cassettes, productos del contrato, a la fecha están en etapa de importación. Al ser imposible el primero de sus pedidos, la transcripción de la comunicación realizada tampoco es de posible acatamiento por razones expuestas en el punto anterior. En cuanto a la transcripción de los comunicados por los canales generales de la SIGIN y en las estaciones primera y segunda,
Me permito comunicar a mi general que los sistemas de la grabación para este medio aún no han sido instalados. Conforme a lo anterior, ni la reproducción ni la transcripción técnica del contenido de la llamada anónima era posible, pese a que sí fue posible su grabación, tal como lo aclaró la empresa prestadora del servicio, Alcatel, en carta del 8 de noviembre de 1995. Además, llama la atención que en el supuesto texto, que no se sabe de dónde lo transcribió el coronel Sandoval Salamanca, el sujeto anónimo que da la información utiliza diferentes tiempos verbales al hablar. Primero resaltó el tiempo presente, comillas, no alcanzo a ver. Sin embargo, también habló en pasado cuando dijo alcanzo a ver. Vi como a unos 4. Dicha incoherencia temporal aumenta las dudas sobre la veracidad de la supuesta llamada. ¿Estaba viendo o ya vio? No se debe olvidar que la llamada se recibió a las 11:15 de la mañana, 45 minutos después de los hechos, y que el campero de placas LIW033 ya no se encontraba en la zona a esa hora, siendo entonces fácticamente imposible que el misterioso personaje tuviera la posibilidad de observar aún la presencia del mismo. Bien concluyó entonces el juzgado segundo en sentencia del 25 de marzo de 2003, cuando señaló que con el anterior oficio se resquebraja la capacidad probatoria o veracidad del documento de naturaleza pública 919-041195, en la medida en que se demuestra que la citada transcripción fue de la libre imaginación de su signatario, pues las constancias procesales informan que técnicamente no fue posible realizarla. Siendo así las cosas, es lógico concluir que la llamada referida diferió de la realidad y pudo haber sido más bien un intento de los verdaderos asesinos para desviar la investigación. Además, se recuerda que los militares estaban a varias cuadras de distancia del lugar de los hechos y comenzaron su regreso a la escuela militar a las 10 de la mañana, mientras que la llamada anónima fue realizada a eso de las 11:15 am, más de una hora después de que el campero abandonara la zona. Es así que, como lo señala el juzgado segundo en sentencia del 31 de enero de 2003 sobre el presente caso, comillas, entonces no podría constituirse esta pieza de investigación, pues no existe relación temporoespacial que ubique al interlocutor en el lugar de los hechos. No obstante, la desvinculación de los militares a bordo del vehículo, la Fiscalía siguió atribuyendo el homicidio de Gómez Hurtado a miembros del Ejército Nacional, basando sus acusaciones en las presuntas reuniones conspiratorias para derrocar al gobierno de Ernesto Samper Pizano. Es así como el 24 de noviembre de 1995 se supo de un escrito anónimo dirigido al noticiero QAP, en el que se atribuía a personal adscrito y directivo de la Brigada 20 del Ejército el asesinato de Álvaro Gómez. En dicha carta se acusa al coronel Bernardo Ruiz Silva y al mayor Carlos Plazas de ser los directos responsables del homicidio. La carta también mencionaba que los autores materiales del crimen eran posiblemente de Bucaramanga, ciudad a la que el coronel Ruiz Silva viajaba con frecuencia y en la que el 14 de diciembre de 1995 declaró una señora llamada Mariluz Cuadros, quien acusó a su ex esposo Carlos Gaona Ovalle, conductor de la Brigada Quinta de Inteligencia con sede en Bucaramanga, de ser partícipe del homicidio. Es así como la investigación penal fue enfocándose en dicha ciudad. Sumado a lo anterior, el 22 de diciembre de 1995, el director del CTI seccional Bucaramanga remitió al director nacional del CTI de la Fiscalía un informe confidencial en el que aludía a la posible participación de un sujeto que trabajaba activamente dentro de la red de inteligencia de la Brigada 20, conocido con el seudónimo de Juan Camilo, pero cuyo verdadero nombre era Omar Berrío Loaiza, y que trabajaba con los hermanos Franklin y Carlos Gaona Ovalle, el ex esposo de Mariluz Cuadros y Carlos Julio Rocha, entre otros. Posteriormente, dos investigadores del CTI, Manuel Salvador Herrera e Iván Vanegas, informaron que la persona conocida como Juan Camilo Restrepo, quien trabajaba para la Brigada 20 del Ejército a órdenes del coronel Ruiz Silva en Bucaramanga, y cuyo verdadero nombre era Omar Berrío Loaiza, pudo haber participado en el homicidio de Gómez Hurtado. Al lado de Omar Berrío Loaiza,
También vincularon a su hermano Henry Berrío Loaiza, a los hermanos Franklin y Carlos Gaona Ovalle y a Segundo Chavarro, supuestamente vinculados de algún modo con la Brigada 20 de Inteligencia del Ejército para la época de los hechos. Aunque Henry Berrío Loaiza, como se demostraría más tarde, nunca perteneció al arma de inteligencia y ya estaba pensionado y desvinculado del estamento, a pesar del cual permaneció varios años detenido antes de ser exonerado. De ahí en adelante, la hipótesis del grupo Cazadores, red de apoyo de la Brigada 20 del Ejército, fue cogiendo fuerza a medida que aparecieron los testimonios de varios personajes, cuyas declaraciones convencieron a la incauta o parcializada Fiscalía de que los autores de tan atroz crimen eran los miembros de ese grupo, al lado de otros altos mandos militares. Los principales acusados de la Fiscalía dentro de esta hipótesis fueron el coronel en retiro Bernardo Ruiz Silva, los hermanos y exmilitares Omar, alias Juan Camilo, y Henry Berrío Loaiza, y los hermanos al servicio de la Brigada 20 del Ejército Carlos y Franklin Gaona Ovalle, los exmilitares René Carvajal López y Carlos Julio Rocha, y el señor Miguel Ángel Díaz Méndez, alias Gustavito. Los anteriores fueron aquellos procesados con resolución de acusación, aunque también durante varios años los investigadores de la Fiscalía hicieron todo lo posible por meterle general a la cosa, reflejando con ello, por una parte, la conciencia de que toda la teoría del golpe, sin vincular a miembros del alto mando, era absurda, y por otra, un deseo claro de achacar el homicidio a la cúpula militar y de afectar a la Brigada 20 de Inteligencia del Ejército y desarrollar con ello un guión en marcha desde mediados de 1995 con el "aquí mando yo" del presidente Samper. Los testigos que declararon en contra de este grupo también incriminaron a Gustavo Adolfo Jaramillo alias Tavo, Luis Fernando Jutinico alias Pechuga y Hermes Ortiz, acusados dentro de la hipótesis del Grupo de Bogotá. Por medio de la resolución 13 de noviembre de 1996, la Fiscalía acusó a Gustavo Adolfo Jaramillo y Hermes Ortiz Durán, entre otros del Grupo de Bogotá, por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y lesiones personales en relación con el asesinato de Gómez Hurtado. A su vez, el 23 de febrero de ese año, la Fiscalía expidió resolución de acusación en contra de Luis Fernando Jutinico Trujillo por los mismos delitos mencionados. 2 días después, salió resolución de acusación contra los hermanos Omar y Henry Berrío Loaiza y Carlos Alberto y Franklin Gaona Ovalle, culpándolos de haber cometido los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y concierto para delinquir en relación con el delito de Álvaro Gómez. El 8 de marzo de 1999 se profirió resolución de acusación contra Jaramillo, Durán y Jutinico por el delito de concierto para delinquir, y el 14 de abril y el 2 de noviembre de 2000, la Fiscalía acusó a René Carvajal López, antes testigo estrella del fiscal Gómez Méndez, y que, ante la presión por vincular a generales del Ejército, se arrepintió y denunció su manipulación por la Fiscalía, lo cual le valió pasar de testigo a acusado, y Miguel Ángel Díaz Méndez, respectivamente, por los delitos de homicidio múltiple agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares en el caso de Gómez. En cuanto a Juan Carlos o Carlos Julio Rocha, debido a su muerte en la etapa investigativa el 15 de febrero de 2001, la Fiscalía procesó y realizó los procedimientos que contra él se llevaban, cesándolos. La Fiscalía fundamentó el grueso de la acusación contra los mencionados en testimonio de oídas y rendidos bajo reserva de identidad, de acuerdo con la legislación vigente, la llamada justicia sin rostro. Las pruebas de balística, prendas de vestir, necropsias, pruebas dactiloscopias y en general las pruebas físicas no fueron tenidas en cuenta para la acusación de los procesados, ya que no existían en contra de estos imputados evidencias de naturaleza técnica o material. Acusar con meros testigos implica la realización de una investigación muy seria que dé como resultado la demostración fehaciente de lo inculpado. Sin embargo,
resultó evidente que la acusación de la Fiscalía en contra de los mencionados carecía de fundamento, pues los testigos en los que se basó no proporcionaban una prueba coherente, real ni fehaciente. Los testigos que brillaron por su falta de coherencia y en los cuales la Fiscalía endilgó toda su fe para condenar a los procesados fueron Mariluz Cuadros, René Carvajal López, Javier Giovanni Gómez Galán, Julio Ramón Carrillo y Mercedes de Olima Guaquetá. Las declaraciones de cada uno de estos personajes, consideradas contundentes por la Fiscalía, como se denota en el hecho de que se basó únicamente en ellas para acusar a los mencionados procesados, fueron desvirtuadas por completo por la justicia colombiana al comprobar su carácter fantasioso e incoherente. Otros 16 testimonios con reserva de identidad y obrando en la investigación obtenidos por la seccional de Fiscalía en Bucaramanga, si bien fueron alegados como fundamento de las acusaciones de la Fiscalía, fueron descartados en juicio por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, por cuanto dichos testigos no comparecieron al juicio como lo requirió el juez bajo las disposiciones legales vigentes para esta etapa, año 2001. Ya no existía la justicia regional y sin rostro, ya que como lo informó de esta manera inverosímil la Fiscalía, en noviembre de 2001, el cuaderno donde se encontraba registradas las verdaderas identidades de estos testigos desapareció de la bóveda de la Fiscalía en dicha seccional. A continuación, se presentará lo dicho por testigos y las razones que tuvo la justicia colombiana para contradecir la fe que la Fiscalía en cabeza de Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez tenía en ellos. Mariluz Cuadros. A finales de 1995, Mariluz Cuadros Blanco se presentó ante el grupo de denuncias del CTI de Bucaramanga para instaurar una denuncia contra su exesposo, el señor Carlos Gaona Ovalle, por inasistencia alimentaria. En dicha ocasión no solo denunció a Carlos Gaona de deberle alimentos, sino que señaló ante el ente investigador del CTI que la escuchó que su exesposo hizo parte del grupo de personas que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Allí fue enganchada como testigo, quien durante más de 3 años rindió una declaración tras otra, siempre marcada por las contradicciones y de acuerdo con los libretos que le suministraban los mismos miembros de la Fiscalía, tal y como lo confesó públicamente en la etapa del juicio, en una conducta que motivó que se le compulsaran copias por falso testimonio y fraude procesal, y respecto de las cuales, años más tarde, la fiscal Daisy Jaramillo, quien acogió e impulsó la hipótesis del grupo Cazadores, la exonerara del delito de falso testimonio por la prescripción de la acción penal. Las declaraciones de Mariluz, que comenzaron formalmente el 6 de agosto de 1996, se convirtieron en elementos probatorios de suma importancia para la Fiscalía dentro del proceso contra los presuntos asesinos de Gómez Hurtado. Mariluz relató reuniones, tratos y demás actuaciones ilegales que realizaron los hermanos Carlos y Franklin Gaona Ovalle, a quien acababa de demandar por alimentos, y Omar Henry Berrío Loaiza, junto con otro grupo de hombres vinculando a miembros de la desaparecida Brigada 20 del Ejército Nacional, delincuentes procesados por el atentado contra Antonio José Cancino, altos mandos del ejército como el coronel Bernardo Ruiz Silva, y los generales Ricardo, Emilio Cifuentes y Harold Bedoya Pizarro, al coronel de la policía Germán Osorio Sepúlveda, edecán del presidente Samper y al mismo presidente Ernesto Samper Pizano. Cronológicamente, tales acusaciones comenzaron con relatos que involucraban a los hermanos Gaona Ovalle y Berrío Loaiza, siguiendo con las acusaciones de los implicados del grupo de Bogotá, y terminando con los altos mandos del ejército y del gobierno. Es así que al revisar el desarrollo de diversos testimonios, se advierte cómo la testigo va sugiriendo nombres de importantes personalidades del ejército y del gobierno, al mismo tiempo que se va involucrando ella misma más y más en su participación de los hechos. Al comienzo de sus declaraciones, indicó que solo oía lo que pasaba. Ya luego señaló que estuvo presente en las reuniones secretas y que incluso hablaba del tema con los implicados. Dentro de sus declaraciones relató que las reuniones para planear el magnicidio comenzaron en su casa en Bogotá, convocadas por su exesposo Carlos Gaona, luego en un bar llamado Windsor en Chapinero,
después en una finca en Acacías Meta y finalmente en el Hotel Casa Medina, también en Chapinero. En tales reuniones se habrían planeado los asesinatos del entonces abogado del presidente Samper, Antonio José Cancino, y de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Con qué motivo? Según Mariluz, ella escuchó una grabación que les había proporcionado uno de los escoltas asesinados de Cancino al coronel Ruiz Silva y al coronel Osorio, de la cual dedujo que el motivo para asesinar a Álvaro Gómez era su conocimiento sobre unas pruebas contra el presidente Samper Pizano y sus nexos con el narcotráfico.